Dios le bendiga. Pastor Ricardo Torres, desde San José, California, para todo el cuerpo de Cristo, a los llamados santificados, dijo Pablo, en todo el mundo. Bendiciones, hermanos. Aquí me tienen una vez más siendo vaso utilizado de parte de Dios para bendecir el cuerpo de Cristo, porque eso es lo que se me ha encomendado, que la Biblia dice en Efesios que Dios dio dones a los hombres para perfeccionar el cuerpo. Usted ha estado viendo mis videos y hay videos, pues que el Señor me permite, porque si Él no me usa, de nada sirve salir hablando aún cosas religiosas. Pero usted está viendo que esta palabra puede ser que para algún nuevo que la escuche le parezca dura, difícil, eh, quizás a veces causa malestar en la carne, pero Pablo dijo, los que son espirituales entenderán que lo que yo escribo es de Dios. Y yo puedo como decir eso del apóstol, que los que son espirituales entenderán que si la palabra que sale de mi boca es del Espíritu o no es del Espíritu. Yo soy alguien que siempre voy a decir, si tú crees que no es palabra de Dios, lánzala a la basura. Y si tú crees que la palabra te hace daño, no veas los videos. Retírate antes que puedas hablar de algo que no entiendas y termines murmurando contra una autoridad de parte de Dios. Si no entiendes, pídele a Dios que te revele si ese varón, ese pastor que sale ahí de sombrero, que ya porque yo salgo con sombrero, es mi estilo, no tiene ningún secreto, es mi estilo. Yo uso sombrero para predicar aquí en video, en mi iglesia igual. Uso sombrero, es mi estilo, es algo como cualquier varón usa un estilo propio, pero no tiene ningún secreto, porque si yo voy de acuerdo a la ley, porque en el otro video hablé de los que viven según la ley. Si yo voy con la gente que dice en Corintios que el hombre no debe cubrirse la cabeza, sino que la que se tiene que cubrir la cabeza es la mujer, y si voy en esa línea, y si voy en ese río de legalismo, de tradición, entonces usted me tendrá como un hereje, porque estoy enseñando la palabra del Señor con mi cabeza cubierta. Y estaría yo como afrentando, de acuerdo a la idea del legalismo, del judaizante, de la gente de la tradición. Entonces, porque hay veces uno, depende a dónde lo inviten a predicar, ¿verdad? Y uno, si a mí me invitan a un lugar a predicar, yo tengo que ver qué prejuicios tiene la iglesia local que me invita. O sea, ¿qué perjuicios tiene? No es que sean cosas de Dios, son perjuicios de los pastores locales de esa iglesia. Porque hay para ciertos líderes pastores que en ciertos días son especiales y que ese día no le da el púlpito a nadie. Entonces, yo siempre le digo al Señor, si me vas a llevar a un hogar, no necesariamente a una iglesia, y que ahí tienen prejuicios sobre cualquier cosa,
porque hay lugares donde si el pastor no llega de traje, camisa blanca, corbata, ¿verdad? Y bien bañado, pues dice, yo creo que no es pastor, porque lo externo me dice que no es como un pastor se debe de vestir, porque yo veo al fulano no sé qué, yo veo al otro fulano y se visten pues, y este que acaba de llegar, ¿verdad? Puede ser que llegó en jean, en tenis, y aparte viene con sombrero. Es un hereje. Entonces yo primero le pido al Espíritu del Señor que me ayude y me alumbre y me haga ver, porque yo siempre le digo al Señor, donde quiera que me inviten, si tú no vas, Señor, yo no voy. O sea, donde quiera que me inviten. Porque ¿de qué me sirve ir a mí en mi naturaleza y hablar cosas religiosas? No. Entonces, si yo veo perjuicios en una casa, ¿verdad? Hay lugares que ya están a la defensiva. Si nos va a hablar de la Virgen, nos va a hablar contra la Virgen, va a hablar contra tal Virgen, va a hablar contra esto. Y entonces hay gente que ya lo está esperando como con un bate en la casa donde a uno mismo lo han invitado, porque así invitaban a Jesús, pero en el mismo lugar donde habían invitado a Jesús, ya estaba esperando la crítica, ya estaban murmurando de donde lo habían invitado. ¿Cuánta gente no murmurará porque, mira, no, pero es pastor, la Biblia dice que el hombre no debe usar sombrero? Y por ver el sombrero se pierden la bendición de la palabra. Entonces, cuando nosotros miramos y yo personalmente miro y digo, bueno, en esta iglesia estos son los perjuicios que tiene. Y si el Señor me dice, bueno, yo te voy a llevar como luz a esa iglesia o a esas iglesias que están en oscuridad, que siguen viviendo en los tiempos de oscuridad, que no les ha alumbrado la luz y no los han pasado de las tinieblas al reino de la luz del Señor. O sea, cuando uno llega a ciertas iglesias y uno mira, dice, bueno, los prejuicios aquí son severos. Entonces, me acuerdo que el apóstol con el cual Dios me permitió estar algunos años, cuando lo invitaban a iglesias y iba a llevar a su esposa, le decía, mira, ¿sabes qué? Ponte vestido porque si llevas pantalón a la iglesia esa donde me han invitado, te van a comer viva las santas de ahí. Todas las santulonas de esa iglesia te van a comer vivas si llegas. Me recuerdo que una vez en una congregación, una hermana comenzó el Señor a profetizar a través de ella. El Señor, no digo el diablo, el Señor. Pero andaba con pantalón, un jean, un blue jean, y no tenía velo. Y la profecía era genuina de Dios, genuina. Pero todas las mujeres comenzaron a ver que andaba con pantalón y que no estaba cubierta. Porque la Biblia dice que la mujer si va a profetizar esté cubierta. ¿Y entonces qué hacemos? Si tú hubieras oído hablar a la burra que le habló a Balán, hubiera dicho que no era Dios el que habló a través de la burra.
Hay gente tan legalista, de hueso colorado, es súper legalista en su razonamiento religioso. Y pierden grandes bendiciones por estar viendo lo exterior. Y bien me acuerdo esa vez, Dios estaba dando una profecía genuina de bendición y corrieron una de las santas, y agarraron un pañuelo y le pusieron en la cabeza un pañuelo y ya estaba la profecía en desarrollo, hermano. A alguno le estará hablando Dios, que es pastor líder de congregaciones que así las maneja. Y corren con un pañuelo a ponerle un pañuelo. Tal vez, no sé por qué. Pero usted dirá, hermano, ¿existen esas iglesias? Bueno, no sé en qué parte del mundo se mueve, pero hay millones de iglesias de tradición y de legalismo. El Señor terminó de hablar a través de ese vaso. Y las gentes, la mayoría rechazaron la profecía. La mayoría de esas santas rechazaron la profecía porque tenía pantalón. Tenía pantalón. Y hay veces Dios habla de incluso de gente no evangélica, no pentecostal, no llena del Espíritu, diciendo, este es mi vaso ungido, como lo habló de Ciro. Es mi vaso ungido. Hay veces nuestras propias convicciones nos hacen más daño de una bendición que Dios quiere darte. Tienes que ir, no sé cómo quieres que vaya vestido el predicador o la hembra que va a dar una profecía. ¿Cuál es el modelo en tu cabeza natural? Dios es bueno para quebrar moldes. Y de quien menos tú esperas que a través de ese vaso, quizás es la hermana más señalada dentro de la iglesia, la más querida, o de la que saben que ha dado más de 7 tropezones. Y usted lo oye que Dios habla a través de ese vaso. Y no puede ser de Dios eso, como a que conocemos la vida de ella. Quiere decir que si Rahab, la ex prostituta, hubiera sido una mujer que hubiera querido orar por usted, no se hubiera dado porque hubiera dicho, no, ¿cómo me voy a dejar poner mano por esta ramera? ¿Cómo va a creer que me va a contaminar? ¿Se da cuenta? Te dirá, ¿es posible, pastor? Claro, usted está en una congregación de eso. Usted es parte de una congregación de eso. Y por eso es que el Señor dice, yo voy a condenar más a los que tratan o a los maestros de la palabra, porque serán doblemente condenados. Doblemente condenados, dice el Señor, por lo que están enseñando. Están enseñando esto a mi pueblo, serán doblemente condenados. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor
y que tenemos que tener ese gran cuidado. Que si el Señor Jesús te dice, no juzguéis por las apariencias. No juzguéis por las apariencias. Hay veces puede ser que tú no sepas si un ministerio, un pastor, un apóstol, un profeta pasó por un trato ministerial que lo llevó a un quiebre de su matrimonio, a un divorcio, a una separación, a, a muchas cosas que quizás mucha gente no entiende cuando vienen tratos ministeriales. Hay congregaciones que jamás van a recibir un pastor que sepan que se divorció, que sepa que esto, que sepa aquello. ¿Cómo vamos a atender nosotros a un pastor divorciado? ¿Cómo vamos a recibir una palabra de Dios a través de un pastor divorciado? Y entonces ponen unos muros de contención a modo de que por mucha bendición que sostenga y unción de parte de Dios ese vaso, el estigma y aquella sello que le ha puesto el pueblo a ese vaso, no van a recibir la bendición. ¿Por qué? Porque los están juzgando por las apariencias. Ojalá que tú no seas un hermano, un profeta, un apóstol, que ahora porque miras una hermana como se viste, hay iglesias cuando llegan mujeres con vestidos cortos, tienen un montón de cortinas de ahí para que inmediatamente le tiran una cortina en las piernas, en los pies. Porque aparentemente esa mujer es una desvergonzada, cubriéndola. Por eso es que hay iglesias donde andan con el montón de cortinas ahí de trapos. Y si se cae la mujer y si esto y el otro, inmediatamente corren porque no vayan a ver carne. El Señor dijo, no juzguen por la apariencia. No juzguen por la apariencia. Porque si juzgas por la apariencia, yo te voy a juzgar a ti por la apariencia. No se dejen llevar por el ojo natural, sino que pídanle revelación al Señor. No vaya a ser que estés tropezando juzgando a un vaso de Dios, porque a ti te parece como les parecieron a los discípulos de Jesús que si no los habían recibido en un lugar había que orar para que descendiera fuego. Hay iglesias que casi ponen en ciertos lugares a los que han pecado. O sea, casi le ponen ese rótulo de los caídos. Quizás alguna vez te pusieron en la esquina de los caídos. Oh, sí, porque dicen que ese hermano se metió no sé con quién y él dice que anduvo con no sé quién y dice que lo vieron haciendo no sé qué y que esto y aquello. Y pónganlo allá en una esquina unos 5 años. Qué tremendo. Conocí un evangelista que a todos les ponía sellos de malos árboles. Este árbol es un mal árbol. Boom, le metían a las propias congregaciones, a las propias, y ven, sello. Y qué tremendo. Hay que tener cuidado y no juzgar por las apariencias.
No juzgar por lo que dicen, no juzgar por lo que oyes, sino decir, Señor, yo viví quizás unos años como legalista y siempre quería ir a decirle al pastor, mire que fulano de tal dice que tal cosa le pasó, que anduvo con tal mujer, que anduvo con tal hermana, que dice. Y el pastor a quien sentó fue a mí, al policía, al polizonte, yo de polizonte. Estaba cuidando la obra, entre comillas. Y vi que fulano de tal dice que me vino a decir la hermana no sé qué, se metió con no sé qué. A mí me sentaron. ¿Tú eres policía del Espíritu Santo? ¿Tú eres el alguacil que te han mandado a ir a agarrar la gracia, que es Jesús? Llevarlo preso. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Según yo, era el encargado, era el policía. Y el pastor me dijo, ¿y tú qué sabes si una persona cayó? Y ahí en la puerta se puso a cuentas con Dios y Dios no se acordó más de lo que él hizo o ella hizo. ¿Quién eres tú para recordarlo? Y eso me sirvió para todo el camino. Y ahora que ya llevo 21 años pastoreando y casi 40 años en los caminos de Dios. No juzgues por las apariencias, amado hermano, que Dios te va a bendecir porque, porque podrás tener balanzas justas, porque tú no eres juez de nadie. Si el siervo cae para tu Señor, para el Señor cae. Y si se levanta, para el Señor se levanta. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te haga reflexionar por medio de esta palabra. Desde San José, California, el pastor Ricardo Torres. Búscanos en Facebook. Ahí vas a encontrar Ministerio Melquisedec para el mundo. Y si estás en el área de San José o cerca, procura buscarme. Ahí está la dirección, ahí está teléfono, todo. Facebook. Gracias por ser fiel a la palabra del Señor que le da a este siervo. Que no te ha costado ni te costará un penny, porque yo no soy un pastor comerciante. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.